yo quiero que usted y yo nos concentremos ahora en el día del Pentecostés. Un día como hoy, un grupo de los primeros cristianos que tuvieron la experiencia con Jesús resucitado, en la ciudad de Jerusalén, la que recientemente fue bombardeada por misiles, la que naciones en el mundo, entre ellas Turquía, está generando un movimiento político, dizque para que otras naciones se encarguen de gobernar a Jerusalén y no Israel. Allí en ese lugar, amado por el Señor, donde Él regresará para gobernar, el Señor le dio instrucciones a María, su señora madre, a sus hermanos de carne y hueso, y también a los discípulos que habían sido restaurados después de su muerte y resurrección. Y les dijo: vayan a Jerusalén, hay un lugar, el aposento alto, y esperen la llegada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Ellos esperaron, y ahí está la historia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vaya por favor a Hechos, capítulo 2. Dice la Escritura. Queremos saludar a los hermanos. Mire, estamos transmitiendo en vivo por el internet desde el sur de Londres. Maranata, un abracito para los que nos están viendo, para los que nos van a ver más tarde. Eso quiere decir que esta tarde no vamos a tener servicio. Es demasiado para nosotros tener 2 servicios ahora e irnos para la casa e ir al estudio y hacer el programa, el servicio por internet. Por eso Jeremy se trajo la computadora. Eso fue también un caos esta mañana. Se iba a traer la laptop no le funcionó muy bien y tuvimos que traer la PC, la Mac. Esta es la maquinita que nos ayuda, amados, para que ustedes nos vean o nos hayan visto por el internet con el estudio en nuestra casa y poder llevarles. Así que tuvimos que traer todos esos equipos para acá, las cámaras, esta mañana mientras los hermanos aquí se preparaban desde temprano. Muy bien. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Amado, hay que leer con entendimiento. Dice unánimes juntos. Hay mucha gente que está junta, pero no está unida. Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Wow. Nosotros somos pentecostales, amados. A veces no me gusta hablar de estos temas así, porque a veces la gente no entiende. Me parece a mí que en la época en que yo me convertí, cuando era un adolescente, como que estaban las cosas mejor definidas, y entonces en un principio yo recibí al Señor en una iglesia bautista y entonces ellos se identificaban. Yo me acuerdo en esa época, decían: este es bautista, este es pentecostal, este es de las asambleas de Dios, este es de la unión misionera, este es de la iglesia presbiteriana. Y como que había, no sé si era más conocimiento sobre el tema de las doctrinas de la iglesia, pero hoy en día, como hay muchas iglesias independientes que no están añadidas o adheridas a una organización así de estas que han sido tradicionales, a veces se crea mucho problema y hay mucha confusión. Por eso hay mucha gente en congregaciones de mala doctrina, porque todo el mundo se llama cristiano hoy en día. Todos somos cristianos y todos predicamos la Biblia. Y si usted va al pastor de los testigos de Jehová, le dice: somos de sana doctrina. Si usted va al mormón, le dice: nosotros tenemos la doctrina.
Si usted va al bautista, le dice nosotros tenemos la doctrina, pero usted no sabe si ese bautista es cesacionista o no es cesacionista. Es decir, si está bautizado en el Espíritu o no está bautizado en el Espíritu. Y así. Y entonces hay una revoltura y una cosa, amados, que por eso la palabra de Dios dice que usted y yo tenemos que estar cuidados aún con nosotros mismos y cuidarnos de la doctrina que nosotros creemos. Hay lindos hermanos en la fe y son hermanos. Son nacidos de nuevo, pero son hermanos que no tienen ¿cómo podría ser? La forma de practicar lo que Hechos 2 nos está diciendo en este día. El Pentecostés. Hay hermanos que no pueden hablar en lenguas, hay personas que no creen en las lenguas. Y hace muchos años, uno de mis mentores, podría decir, el fundador de la primera iglesia hispana en Londres, hace 70 años, 80 años, hijo de ingleses, nació en la Argentina. Cuando comencé a asistir a la iglesia hispana acá por primera vez en el año 87, yo llegué en el 86, buscaba iglesia de habla hispana, no la encontré, tuve que irme para una iglesia inglesa, pero cuando me di cuenta que había una iglesia hispana, era una iglesia pequeñita en Green Park. Y ahí conocí a un querido hermano que todavía lo recuerdo con mucha gratitud, porque me enseñó, fue uno de mis mentores, fue el fundador, y era lindo hermano, precioso, hizo cosas locuras conmigo, me prestó su carro sin nosotros tener experiencia de manejar acá, para irnos fuera de la ciudad, hacía cosas increíbles, precioso hermano, generoso y con mucha experiencia. Era un anciano, cuando murió ya era un ancianito, al cual muchos de nosotros recordamos con mucho amor. Pero había una diferencia entre él y yo. Él había crecido en una iglesia de los hermanos libres. ¿Conocen ustedes la congregación de los hermanos libres? ¿No? Ellos no tienen pastores. Ellos tienen ancianos. Ahí ninguno es pastor. Ellos se gobiernan así. Y él también fue de la iglesia bautista. Entonces, al ser bautista, era un bautista cesacionista. Hoy en día los bautistas se dividen en dos. Los que son cesacionistas y los que son como pentecostales, reformados. Los que hablamos en lenguas. El cesacionista no habla en lenguas. No cree en las lenguas. Pero son hermanos en la fe. A veces la gente dice, esos son... No. Son hermanos en la fe. Pero no hablan en lenguas, no creen. Ellos creen que ya cuando se murió el último apóstol, cesaron las lenguas. Entonces yo le decía al hermano Claudio, ¿y cómo yo hablo en lenguas? ¿Me está diciendo que lo que yo hablo es falso? Se quedaba así. Esa era la diferencia que teníamos. Ya, que él no creía en las lenguas, él no creía en las visiones, en operar en el Espíritu Santo, en las sanidades sobrenaturales, no creía en eso. Y él una vez, hablando francamente en su casa, me dijo, Pedro Pablo, es que yo, así me dijo, por conocedor de la palabra, pero fíjese, tenía ese aspecto. Yo digo, Señor, ¿qué tendré yo que a ti no te agrada? Y él me decía, Pedro Pablo, es que yo no necesito hablar en lenguas. Y yo lo miraba así como todo sorprendido. Claro, años luz en experiencia él. Y yo con mucho respeto, yo no sabía a veces cómo, de tal manera de que no se sintiera atacado, ¿no? Y entonces yo le dije una vez, cuando él me dijo así, que él no necesitaba hablar en lengua, le dije, hermano Claudio, perdóneme, pero yo sí necesito hablar en lenguas. Yo necesito el Espíritu Santo. Yo necesito. Porque yo llevaba ya experiencia. Había cosas, amado, que yo había experimentado. Cosas personales. Que yo decía, esto no puede ser, es una realidad, lo he vivido. Mis ojos han visto milagros, amados. Han visto sanidades. Ha habido momentos difíciles en mi vida que yo no sé cómo orar. ¿A usted no le ha pasado eso? A veces llegan unos problemones tan bravos que uno dice, bueno, ahora ¿cómo le digo yo a Dios? Si Él ya sabe. Y hay un montecito en Belses Park, Parliament Hill. Si ese montecito, ese parque que es así, pudiera hablar, contaría muchas cosas que yo decía a gritos ahí. Hace 30 y tantos años antes de nacer, ¿saben? Yo iba y gritaba, yo me desahogaba, Señor, si los árboles escucharan. Y muchas veces no sabía, se me acababa el verbo, no sabía qué decirle al Señor.
porque sabía cómo iba a venir mi hijo. Y yo hablaba en lenguas, soltaba esa llamada de lenguas. ¡Ah! Y a veces, ahora sé interpretar, antes no sabía interpretar las lenguas. Pero me acordaba lo que dice la Biblia, que muchas veces el Espíritu, con gemidos indecibles, intercede por nosotros. Y cuando yo me sentía así atrapado, que no sabía qué decir, cómo hacerlo, cómo sentirme libre, yo soltaba, hermano. No entendía, pero luego comprendí a través de la palabra que esas lenguas, que el Espíritu Santo estaba intercediendo por mí. Y eran gemidos. Y yo he vivido eso, amado. Entonces yo le decía, yo sí creo. Y yo las necesito. Yo no sé usted, pero yo le invito, amado, que hoy que se celebra el día del Pentecostés, usted le pueda decir al Señor, Señor, si no he sido bautizado, bautízame en el Espíritu Santo. Permita que yo tenga la experiencia. Porque ¿sabe qué, amado? La Biblia dice que en estos últimos tiempos el Señor iba a levantar un remanente, una iglesia. ¿Qué dice? Habla de sueños, habla de qué más. ¿Qué dice Joel? ¿Que los hijos qué? ¿Que los ancianos qué? ¿Usted se quiere incluir ahí o no se quiere incluir ahí como iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Y nadie, amado, está excluido para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Solo que hay reglas de parte de Dios, hay recomendaciones. Hay que vivir una vida santa, hay que vivir una vida de acuerdo al corazón de Dios. Yo no puedo ser un santo aquí en el púlpito y allá en la calle ser otra persona. Yo tengo que ser consecuente con mi estilo de vida delante de Dios, delante de los hombres y en ausencia de los hombres, pero siempre delante de Dios, porque delante de Dios no se escapa nada. Es supremamente importante. Yo no puedo aquí vociferar, hablar en lenguas, saber visiones y decirle a usted profecías y después vivir una vida doble. Eso no puede ser. Por eso todos nos tenemos que arrepentir, amados. Y entonces hoy en el Pentecostés, amados, yo quiero compartirles esta palabra de Hechos 2. Yo quiero que la tengan ahí, por favor. Porque fíjese que usted y yo leímos que vino del cielo un ruido, ¿sí o no? Como el de una ráfaga de viento, dice la Escritura. Y que ese ruido, esa ráfaga de viento era impetuosa. Si leímos eso. Y que se aparecieron lenguas, ¿verdad que sí? Como de fuego, que se posaron sobre ellos. Eso fue lo que leímos de Hechos 2. Ahora, sin salirse de ahí, busque en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Porque Éxodo 20, amado, habla de una fiesta que los judíos han estado celebrando en medio de esa guerra, de esa lluvia de misiles, de bombardeos. La fiesta del Shavuot o la fiesta de las semanas. Éxodo 20, que dice el versículo 18. Si usted lee con el entendimiento va a encontrar que hay cosas similares en lo que pasó en la iglesia recién fundada en Jerusalén con lo que pasó miles de años atrás en el Sinaí. Le decía a Maranata a las 10 de la mañana que los teólogos dicen que desde el momento en que salió el pueblo judío de la esclavitud de Egipto, pasaron el Mar Rojo y llegaron al Sinaí, pasaron 3 meses. Y viene la experiencia de la escritura de Dios, de las instrucciones de Dios, de los 10 mandamientos para el pueblo judío. Y dice Éxodo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba. ¿Qué observaba? Observaba el estruendo y los relámpagos. Comience usted a ver la similitud con lo que pasó muchos años después en el aposento alto.
Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Y mire aquí, el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, el chofar. Yo quería que sonara hoy el chofar, Luisito, el próximo domingo. La trompeta, el sonido de la bocina. Y dice que en el Sinaí el monte ¿qué? Humeaba. ¿Y qué pasó el día del Pentecostés? Cuando se aparecieron las lenguas. Dice como de fuego que se posaron sobre ellos. Como un fuego. Y dice, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. No siempre, cuando el Chequiná de Dios desciende, no siempre las manifestaciones en nosotros emocionalmente son de gozo. A muchos les da miedo, porque es el poder, el Chequiná de Dios. Y bien interesante, amados, que estos dos acontecimientos, a pesar de la separación del tiempo, ocurrió prácticamente en el mismo mes en que cayó Shavuot y el Pentecostés. Y esos dos eventos terminaron asociados. Un judío mesiánico es feliz hablando de Shavuot y hablando de Pentecostés. Y entonces Shavuot, que es la palabra en hebreo, para ponerla en el contexto nuevo, lo que los judíos celebran, amados, es la fiesta de la entrega de la Biblia o de la Torá o de las tablas de los 10 mandamientos. Y en el momento en que Dios entrega la Torá a Moisés, dice la Escritura que todo el pueblo presenció las voces, las llamas de fuego, el sonido de la trompeta y el monte humeando. ¡Wow! Y viendo el pueblo, dice que temblaban de temor. Temblaban, estando de pie a la distancia. Bueno, hemos leído en el libro de los Hechos al doctor Lucas, que escribió ese libro, sucesos similares con la llegada del Espíritu Santo, permitiendo, amados, ver ciertamente un paralelismo con un vocabulario, digámoslo así, de una manera sencilla, genérico, entre ambos eventos. Ahora, fíjese en esto, amado. Así como encontramos cosas similares, también encontramos algo que como que se alejara uno del otro. Algo bien particular. En la fiesta de la entrega de la Torá o de la Biblia o de la palabra de Dios, recuerde que en esa fiesta Dios escribió, ¿verdad? Pero ¿dónde las escribió? En tablas. Mire la gran diferencia ahora. En tablas. Y utilizó a su siervo que bajó con ellas para dárselas al pueblo, que serviría como instrucción. Ahora, ¿esas leyes fueron suficientes para que el pueblo se salvara? No. Porque de tal manera Dios ha amado tanto al pueblo judío y al pueblo gentil que Él manda a nuestro Señor Jesucristo. Porque no había de otra. Estas instrucciones ellos las saben mucho, pero mire usted los fariseos, los saduceos, que era gente súper inteligente, muchos de ellos súper estudiados en la ley, y sin embargo chocaban con Jesús. Pasa lo mismo hoy con muchos cristianos. ¿Por qué pasa eso con muchos cristianos? Y yo le pido al Señor, Señor, sálvame de eso a mí. Yo quiero depender absolutamente de ti. Y por eso yo le decía a mi querido hermano, a mi mentor, años atrás, yo sí necesito del Espíritu Santo, porque yo no quiero interpretar la Biblia como yo creo, como yo pienso. Yo quiero que me la revele el Señor mismo, Dios mismo. Y hay una base bíblica poderosa. Por eso yo siempre le digo a los que discipulo, usted siempre cuando abra la Biblia para hacer su devocional, para conocer lo que está escrito en la palabra,
dígale al Espíritu Santo que le guíe. Invítelo en su devocional, porque la Biblia es clara y contundente, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Mi mente no, mis conocimientos no tanto. Eso es supremamente importante. Y entonces, fíjese, amados, Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, cientos de años atrás, antes de que viniera Jesús, resucitara, enviara a los discípulos al aposento alto, derramara el Espíritu Santo, ya lo había dicho. Ya había prometido Dios a través del profeta que en el nuevo pacto, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, en la era del Espíritu Santo, que estamos ya para terminar la era, cuando venga el Señor, muy pronto, termina la era del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jeremías en el capítulo 31, versículo 33? Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo después de esos días, dice el Señor. ¿Después de cuáles días? Estos que usted y yo estamos viviendo. Y que debemos darle gracias al Señor por habernos dado la vida, amados. Con pandemia o sin pandemia, estamos vivos. Y estamos vivos con propósito, amados. Tenemos que darle gracias al Señor, que nos ha cuidado, que si estamos vivos es con un propósito. Dice, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. ¿Dónde las va a escribir? En su corazón. En el monte Sinaí, ¿dónde las escribió? ¿Se da cuenta la gran diferencia? Yo a veces me aterro con algunos cristianos que quieren ser judíos, quieren volverse judíos. Y yo les digo, ¿pero por qué? Léase el libro de Galatas, le digo. Pablo luchó contra ellos, contra los judaizantes. Y entonces ven a un rabino y como que lo idolatran. Y yo, el rabino es súper preparadísimo, yo los respeto, tengo amigos rabinos. Pero, hey, si no tienen a Yeshua en su corazón, no son nacidos de nuevo, son como Nicodemo. Y por lo tanto no tienen el Espíritu Santo. Usted lo tiene, yo lo tengo. Entonces, y se quedan así. No es que el rabino tal, no, yo aprendo mucho de los rabinos, pero yo soy consciente que ellos no tienen el Espíritu Santo. Nosotros sí. Y eso fue lo que pasó acá, amados. En esta correlación entre lo que pasó en el Sinaí y lo que ocurrió en el aposento alto. ¿Cuántos minutos me quedan, pastor? ¿Me pasé? No, ok. Ah, qué bueno. Muy bien. Fíjense, amados. Es exactamente por esa manifestación del Espíritu Santo en el aposento alto que vemos ejemplos claros de un cambio de vida, de un cambio en el carácter de las personas, de un nacimiento nuevo, de algo fresco en la vida de muchas personas que hemos experimentado. Pero bíblicamente vemos voy a contar por el tiempo, dos ejemplos de dos personajes que eran una cosa antes del Pentecostés y luego después del Pentecostés fueron otra. Había una gran diferencia entre antes y el después del Pentecostés. A pesar de que uno de ellos estuvo con Jesús 3 años. Pedro. Mire usted, Pedro. ¿Quién era Pedro antes del Pentecostés? Pues terminamos tristemente diciendo que fue el que hizo que el gallo cantara 3 veces. ¿Será que sí? Impetuoso, sanguíneo, echado para adelante, pero también cometiendo muchos errores. Hasta el Señor lo tuvo que reprender. Y el Señor le dice, mire, Satanás te ha pedido para zarandearte, por eso, por tu carácter. Así que prepárate, Pedro. Pero el Señor bien lindo después lo restaura, después de que lo niega, lo levanta. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y él recibe también la instrucción. Ok, ya te vas a quedar en Galilea. Baja a Jerusalén y vete allá con mis otros discípulos y espera
el día de Pentecostés, Pedro. Y cuando pasó lo de Pentecostés, ¿quién se paró a predicar? ¿Y cuántos se convirtieron? Dice como 3,000. Tremendo. Y a partir de ese momento fue otro Pedro, claro, humano, imperfecto, con sus errores, tanto que Pablo después tuvo que exhortarlo por algo que pasó por ahí. Pero fue tremendo apóstol. Y fue tanto el cambio en él que, fíjese, amados, amaba tanto a sus semejantes y a Dios que cuando fue a morir, ¿usted sabe cómo murió Pedro? No quiso morir de la misma forma que murió Jesús. Dijo, no soy digno. Háganlo de otra manera. Ese es un ejemplo después del Pentecostés en la vida de Pedro. Y luego vino Saulo. Dice Romanos capítulo 8 que le salía sangre al cuerpo de Esteban siendo apedreado. Y Saulo miraba y como que disfrutaba esa sangre. Quiero ver sangre, como dicen los mexicanos a veces por ahí. Quiero ver sangre en esas luchas y en esos golpes, ¿verdad? Ya sea. Y él consentía y quería seguir y matar a más cristianos. Saulo. ¿Qué pasó después de que vio a Jesús cuando iba en persecución de más siervos de Dios? Y se convierte ya en un nuevo hombre con un nuevo nombre, llamado Pablo. Uno de los apóstoles más importantes de los 12. Espectacular, amando a la gente. Antes odiaba, ahora amaba. Antes perseguía, ya después se convirtió en ser perseguido. Y eso solamente lo hizo el Señor, transformando su vida. Yo le invito a que se ponga de pie, amados. Yo quiero usar estos minuticos que faltan, 3, 4 minuticos para que podamos orar. Tengo que aprender a predicar más corto, a terminar bien la prédica. Yo le invito a cerrar sus ojos, por favor. Hoy es el día del Pentecostés. Pedro, la persona que negó al Señor. Yo no sé si aquí hay hermanos que han negado al Señor. Muchos dirán, no, yo no he negado nunca al Señor. Yo siempre he dicho que yo creo en Dios, pero quizás con sus hechos, con sus ejemplos, con su testimonio, han negado al Señor. Y quizás usted ni siquiera se ha dado cuenta, pero el vecino, el compañero de trabajo habrá pensado, y este es que cristiano, y no se lo ha dicho a usted en la cara. Quizá, bueno, aquí está el ejemplo de Pedro. Él sí negó al Señor, pero Cristo lo transformó. Y si Cristo transformó a Pedro, Cristo también nos puede transformar a nosotros. No importa si hemos fallado. Y ahí está el ejemplo de Pedro, amados. Se transformó en alguien que realmente amaba al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. O quizás ahí está el ejemplo de Pablo, que perseguía a cristianos para matarlos. Y se convirtió luego en un tremendo siervo de Dios y llegó a amar a su prójimo como a sí mismo, por amor a Cristo. Son apenas 2 ejemplos, pero hay muchos ejemplos en la Santa Escritura. Hoy en el día de Pentecostés, yo no sé usted, pero yo necesito al Espíritu Santo. Yo necesito al Señor para que me dirija. Necesito la guía del Espíritu Santo. Yo no puedo desperdiciar esta oportunidad en esta era. Sí es cierto que la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, por falta del conocimiento de la palabra. Pero la verdadera palabra, la correcta, la sana, la que nos guía a toda verdad, está dirigida por el Espíritu Santo. Y yo la necesito. Yo no quiero, Dios me libre, caer en errores, en herejías doctrinales. Tomar decisiones vacías, en puras emociones, pensando que es Dios. Que eso es lo que está pasando hoy en día. Cada uno va por su propio rumbo.
deseando cosas que Dios no desea y no buscan el consejo de Dios, aunque lo digan. Yo le decía hace poco a alguien esa palabra, una frase que también está usando Satanás poderosamente, y es una frase que se volvió famosa. El otro día me llamó un pastor español y me decía lo mismo. Parece que a mucha gente en la iglesia se le está acabando su ciclo. Y eso me dijo alguien: he terminado mi ciclo. Y yo: pero si no ha empezado. ¿Cuál ciclo? ¿Ciclo de qué si no ha empezado? Pero es como una excusa para yo querer hacer y poner de careta de frente a Dios cuando Dios no me ha dicho nada. Son mis emociones, mi forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque nunca se han tomado la molestia a orar de verdad, ayunar. Están escuchando a otros predicadores, otras cosas, otras doctrinas, y nunca piden el consejo de sus pastores. Y Dios me dijo, y siento, o sentimos, y los pastores que oran y ayunan, y Dios no les dice nada de eso, ¿no? A veces uno le queda rascando la cabeza: Señor, ¿y qué pasó aquí? Entonces yo estoy errado porque yo no recibo nada de eso. Usted, amado, dígale: Señor, yo necesito el Espíritu Santo que me guíe a toda verdad. Bienvenido, Espíritu Santo. Es más, atrévase, dígale: Señor, yo quiero un Pentecostés. Si usted no ha hablado en lengua, dígale: Señor, bautízame en las lenguas. ¿Sabe, amado? Por la influencia de la iglesia bautista cesacionista donde yo nací, linda iglesia, pero no hablaban en lengua, los pastores no creían, no practicaban. Yo me convencí de que sí, que no podía hablar en lenguas. Y fue en el momento menos esperado. Ni siquiera lo busqué. Fue después de un partido de fútbol que escuché atentamente a unos siervos, y después de escucharlos me arrodillé y le dije: Señor, a mí me han enseñado que esto no es verdad, que esto ya se acabó. Pero si es verdad, yo quiero tenerlo. Y fue suficiente, amado. Levanté mis manos al cielo, siendo un muchacho nuevo en las cosas de Dios, y vino una ráfaga sobre mí y no podía contener, amados. Yo nunca había tenido esa clase de experiencia. Y todavía me acuerdo, amado. Y ahí recibí yo, era como un sello de parte de Dios para mi vida. Como un sello. Y a través de los años, siendo prohibido de practicarlas en la iglesia donde nací, nunca lo hice en público, pero lo hacía en privado. Por respeto a la iglesia y a mis pastores, hasta el día que yo me vi. Las calles de Londres son testigos, amados. A veces manejando he tenido que parquear el carro a un lado, apagarlo y tener algo especial con Dios ahí en momentos específicos de mi vida. O como el testimonio del monte allá del Parliament Hill. Gracias, Señor. Señor, yo oro por aquellos hermanos que no tienen, Señor, ese bautismo del Espíritu Santo, Dios, y que lo necesitan, Señor. Que ellos puedan abrir su corazón, oh Dios, y decirle: heme aquí, Señor. Yo quiero tener esa experiencia porque estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, Señor, tú hablas, Señor, que derramarías tu Espíritu, Dios, sobre toda carne, Señor. Que habrían profecías, que habrían sueños. Oh Dios, que habría palabras, Señor. Este es el remanente antes de tu segunda venida, Señor. Yo sí creo profundamente, Señor, que si tú nos has permitido seguir viviendo, Señor, es con un propósito digno, Señor, oh Dios, para la iglesia de los últimos tiempos, oh Dios. Que aquí hay hermanos que Dios quiere usarlos de una manera poderosa, oh Dios. Oh Señor, tumba barreras, oh Dios.
derriba barreras ahora, Señor. La negación de Pedro, la traición de Pedro no fue un impedimento, Señor, para que él fuera bautizado en el Espíritu Santo, Señor, y se levantara con gracia y poder, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Los pecados nuestros, Señor, no son impedimentos, Señor, cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Señor, para pedirte perdón y limpieza, Señor, y transformación, oh Dios. Yo quiero seguir siendo transformado como lo fue Pedro y Pablo, Señor. Porque todavía hay mucha carne en mí, todavía hay mucho pecado. Yo quiero, Señor. Tú quieres una iglesia diferente, Señor, que se levante. Que sea la luz en este mundo oscuro, Dios. Que sea vida, Señor, en este mundo, Señor, donde la pandemia ha traído tanta muerte. Una iglesia, Señor, viva y eficaz para estos tiempos. Bendice a mis hermanos. ¿Quiere usted poner las manos así en señal de recibir y decirle, Señor, yo estoy dispuesto? Quizás tú tienes ya y hablas en lengua, pero hay momentos que no, te sientes seco. Dígale, Señor, ríos de agua de vida dentro de mi ser, aviva el fuego. Señor, tú me has creado y me has separado para dar fruto y fruto en abundancia. Comience a hablar vida en medio de tanta muerte, de tanta calamidad, de tanta tristeza. Comience a hablar vida, porque Dios es un Dios de vida, no de muerte. Él vino para vencer la muerte en la cruz y para darnos vida eterna. Dígale, Señor, aún en medio de las circunstancias, yo recibo vida. Yo recibo bendición para dar bendición. Comprométate con el Señor. Señor, yo no puedo ser un instrumento donde pueda salir agua dulce y agua salada, donde el agua y el aceite no se mezclan. Dígale, Señor, yo soy instrumento de bendición. Y entonces dígale, Espíritu Santo, bendígame para bendecir. Usted se está comprometiendo con Dios. Usted está recibiendo bendición de Dios no para destruir. Usted está recibiendo la bendición de Dios no para dividir. No, usted es un ingeniero, un instructor espiritual. Dios te ha escogido para bendecir, no para maldecir. Para unir, no para dividir. Para restaurar, no para destruir aún mucho más. Dígale, Espíritu Santo, quiero ser instrumento tuyo, lléname. Lléname. Levanta las manos y dígale, lléname, Señor. Donde más necesite, tú sabes, en mi corazón, en mi mente. Dígale, Señor, no permita que hayan bloqueos entre cielo y tierra para que el Shekinah, Señor, yo pueda experimentarlo en estos tiempos. Dígale, Señor, pon pasión por tu palabra en mi vida, Señor. Que yo me goce estudiando tu palabra, reflexionando en ella y siguiendo los consejos de tu bendita y santa palabra. Guíame en tu verdad. No me permita desviar ni a derecha ni a izquierda. Dígale, Señor, tú amas la santidad. Dígale, Señor, yo quiero amar la santidad. Mira que esta carne a veces me traiciona, Señor. Pero yo quiero seguir tus pasos, Jesús. Amar lo que tú amas. Gracias, Espíritu de Dios. Lléname. Lléname. Haga algo sobrenatural, Señor, antes de irme. Sáname. El que es débil diga, Señor, estoy débil, fortalézcame. Espíritu de Dios. Eso era lo que Pablo clamaba con el aguijón. Señor, quítame este aguijón. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estoy débil, Señor. Perfecciona. Oh, tu poder sobre mí. Lo necesito, lo quiero, lo acepto, lo anhelo. Despéjame toda confusión.
Quítame la ansiedad, Señor. Paz. No se turbe vuestro corazón. Confiad en mí, dice el Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, fuera ansiedad, guardará tu corazón en Cristo Jesús. Incertidumbre, en el nombre de Jesús, se aleja. La seguridad no me la da las circunstancias, el virus. No, la seguridad me la da el Señor, en quien he creído. En Él yo estoy seguro. Consuelo, Señor, Espíritu Santo, consuela mi vida. Dígale, consuela mi vida. Dígale otra vez, Espíritu Santo, consuela mi vida. El gran consolador. El gran consolador consuela. Dígale, Señor, consuélame. Mira lo que ha pasado a mi alrededor, Señor. Mira ese ser querido que ya no está, Señor. Espíritu Santo. Consuela, Dios mío. Tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es verdad. Dice que Él es el gran consolador. Consuela a mis hermanos, oh Dios, consuela. Señor, consuela a Ligia, Señor. Consuélala, Señor. Yo sé que no es fácil para ella venir sin César acá, Señor. Consuela, Dios mío, a Juan Carlos, a Marta, Señor. Consuela a su familia en Bogotá, oh Dios. Trae consuelo, Señor. Fortaleza, oh Dios. Qué mejor que tú, Señor. Fortalézcale, Señor. Fortalézcale, oh Dios. Que este tiempo de luto, Señor, Padre, ellos puedan con tu ayuda, Señor, caminar, oh Dios de la gloria, y seguir adelante, Señor, en ese proceso del luto saludable, Señor, del duelo, Señor, para sus vidas, Señor. Sánales, fortalézcales, oh Dios. Bendígalos, oh Dios. De la misma manera pido por mi hermano Luisito, Señor. Ayer, Señor, estaba viendo unas fotos, Señor, de Israel. Y ahí estaba Luisito con Martica, Señor. Bendiga a mi hermano, Señor. Fortalézcalo, Dios. Renueva sus fuerzas cada día, Señor. Y consuélalo, oh Dios, consuélalo. Como solamente tú puedes hacerlo, Señor. Y gracias por la vida de Luisito, Señor. Gracias por ese legado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ciertamente fruto han dado, Señor. Al ver a Mirta, Señor, y saber lo que tú estás haciendo con nuestra querida hermana en Argentina, Señor. Oh, Señor, ministrando, Señor, bendiciendo personas allá en Argentina, Señor. Tuvo que ella salir de su país y venir y estar 6 meses con nosotros, Señor. Y mezclarse entre nosotros, oh Dios. Y aprender, Señor, cosas. Y llevarse ese fuego para Argentina y ahora siendo instrumento de tu gloria, Señor. Gracias por ese aporte de Luisito también, Señor, y de Martica, Señor. En la vida de Mirta, Señor. Como lo ha hecho con otras personas. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Seguramente, Señor, esta noche antes de dormir tú te manifestarás de una manera especial en la sensibilidad de tu Espíritu, Señor, con varios hermanos. Y te doy gracias, Señor.
Gracias por la bendición para sus vidas, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por guardarlos, oh Dios, y bendecirlos, Padre. Gracias. Estemos un minutito así con los ojos cerrados, por favor, reflexionando en esta palabra. Ahora le pido que le demos un aplauso al Espíritu Santo, amados. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.